Estamos con Daniel Miranda, director del Chorrillero, con las claves del día, lo que hay que saber. Daniel, buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Nino, ¿todo bien? Todo, me alegro mucho. ¿Frío? Menos que otros días. Menos que otros días, ¿no? Sí. A mí me engañó el pronóstico, decía lindo para hoy. ¿Y? Estoy encantado de frío. Dani, Sí. yo el viernes omití, después no lo omitimos en la radio, pero sí, el viernes omití consultarte acerca del tema de las cuentas de inversión en el Tribunal de Cuentas de Inversión 2023 del gobierno anterior. Sí, Nino, las cuentas de inversión ya están en la Cámara de Diputados. El plazo legal que tienen para enviarlas al Tribunal de Cuentas es el 30 de junio, que bueno, 30 de junio fue ayer, pero ya el viernes ya estaban en la Cámara de Diputados las cuentas de inversión. O sea, las cuentas de inversión son el balance, las rendiciones de cuentas de lo que fue en este caso el último año de gestión de Alberto Rodríguez A. El dato, o los datos, entre otros, que arrojan las cuentas de inversión, es que lo que ya se venía diciendo, lo que había enviado el gobierno en su momento, diciendo que el último año de Rodríguez A cerró con un déficit de 93.500 millones de pesos. Sí. Esto decía el informe que había enviado el gobierno al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas confirmó que el déficit que dejó Alberto Rodríguez A al cabo del último año de gestión fue de 93.500 millones de pesos. Un dato a tener en cuenta de esto, hay que decirlo, es que el Tribunal de Cuentas no tiene una conformación a medida del actual gobierno, que uno podría decir, bueno, las cuentas fueron analizadas por un Tribunal de Cuentas que responde al gobierno que entró el 10 de diciembre. El Tribunal de Cuentas está integrado por una conformación, por miembros que ya vienen hace varios años integrando el Tribunal de Cuentas, que fueron justamente designados en su momento por Alberto Rodríguez A. Es decir, que el Tribunal de Cuentas que emitió el acuerdo 457, donde se expide al respecto de las cuentas de inversión, estuvo integrado por Natalia Isa, Guillermo Catalfamo, Sergio Oste y Alberto Ferraro, que es el único vocal que tiene el Tribunal de Cuentas propuesto por el actual gobierno. Se excusó, naturalmente, Cecilia Badaloni, que fue secretaria de Finanzas en el último año del gobierno de Alberto Rodríguez A. Ese es el dato a tener en cuenta de las cuentas de inversión en términos globales, que dice que hubo un déficit fiscal al cabo del último año de Rodríguez A, solamente 2023, de 93.500 millones de pesos. Datos. Otros datos más para tener en cuenta, bueno, que van a ventilarse y se van a conocer ahora, Nino, en el debate que va a haber en la Cámara de Diputados, y que son siempre los datos polémicos que hablan de la calidad, del nivel de gasto que tuvo Rodríguez A lo largo de su segundo ciclo, y en particular el año pasado, es que, por ejemplo, en el año 2022, los gastos reservados del gobernador fueron en el año 2022, de 338 millones. En 2023, el gobernador o el exgobernador de la provincia tuvo casi 800 millones de pesos de gastos reservados. Que recordamos no se rinden. No se rinden. Otro dato, el año 2022 el gobierno gastó alrededor de 866 millones de pesos en pauta oficial, en la publicidad oficial, en la publicidad que se hacen los medios. El año pasado, en el año 2023, el gasto en pauta oficial fue de 5.000 millones de pesos. En el año 2022, la Secretaría de la Mujer, el exministerio de la Mujer, tuvo gastos por 755 millones de pesos. El año pasado los gastos llegaron a 1.223 millones de pesos. Estos son algunos de los datos que hemos podido ver en las cuentas de inversión a las que ya tuvimos acceso, también el acuerdo 457, que arrojan cómo gastó el dinero, entre otras cosas, porque también hay muchos otros ítems polémicos y que dan para el análisis durante su último año de gestión Alberto Rodríguez A. Son cifras escandalosas, ¿no? Coparticipación en junio. Bueno, los datos de la coparticipación en junio hablan de lo que se había hablado en mayo, que tuvo un repunte la provincia, y en general no solamente San Luis, sino que el conjunto de las provincias hubo un aumento en la coparticipación a raíz de lo que fue un dato excepcional o un fenómeno excepcional que había sido, bueno, el crecimiento de un impuesto que fue ganancias, ¿no? El mes pasado, ya se retomó la senda de los datos negativos que tienen las provincias, y este es un dato
dato nacional, ¿no? Esto indica cuánto cayó la recaudación, la coparticipación federal al conjunto de las provincias. En el caso de San Luis, la caída de la coparticipación en el mes de junio fue del 22,4%. El promedio nacional fue del 23,8%. La provincia en junio experimentó una caída del 22,4% de la coparticipación federal. Y esto es otro dato que está mostrando que la provincia en lo que va del año lleva una caída acumulada del 10,5%. El promedio es del 12,3%. La provincia, si uno lo tuviese que medir en fondos, en recursos, se calcula que la provincia en lo que va del año ha perdido 43.991 millones de pesos que le debieran haber entrado en términos reales. Hablando de números... Esto es un dato para tener en cuenta, en mayo se habló de que la provincia tuvo una suba muy importante y bueno, fue un dato que se remarcó, se planteó por parte de la oposición, concretamente el exgobernador de la provincia, diciendo que la plata está. Bueno, ya únicamente mayo eso. Sí, dos cosas, ¿no? Justamente hablamos de esto hoy, Nino, porque estamos hablando de lo que es las cuentas de inversión que el gobierno dejó anterior, 93.500 millones de pesos de déficit, no dejó absolutamente nada, no solamente que no dejó nada, sino que dejó deudas, y con lo que hubo que arrancar, y en lo que va del año, la provincia lleva un acumulado de 10,5% menos en relación al año pasado, ¿no? Hablando de números, hoy entra en vigencia la nueva tarifaria municipal, ¿no? Sí, esto a raíz de que el gobierno municipal había enviado al Consejo Deliberante una actualización que pasó del 23,31 creo al 51,64% a la unidad monetaria municipal, y esto implica que va a haber un aumento a partir ya de lo que se plantea que ha propuesto el gobierno municipal. El caso Loan sigue siendo tema central, pero apareció en muchos medios, obviamente, la vinculación con Guadalupe. Sí. Y qué tremendo lo que dijo la hermana Marta Peloni, cosa que ya era sospechada, que ya fue dicha en muchos casos acá en San Luis. Inclusive una vez le hice un reportaje a Marta Peloni en radio en donde lo ratificó respecto al papel de Susana Trimarco en este caso, ¿no? Sí, es más, en su momento ya cuando la presencia de Susana Trimarco fue muy efímera, ¿no? En la provincia, en el caso de Guadalupe, surgieron especulaciones, surgieron versiones que en ese momento hubo que tratarlas con mucho cuidado, teniendo en cuenta la sensibilidad, en primer lugar de la familia y en segundo lugar de la población de San Luis, donde desde el tratamiento periodístico había que ser muy responsables en cuanto a lo que uno iba a decir, iba a referirse al caso, pero en aquel momento ya había, si se quiere, algún tipo de sospecha sobre la presencia de Susana Trimarco en la provincia. Y quien le ha venido a poner, o ha venido a poner las cosas en su lugar, es ni más ni menos que la monja Marta Peloni, que es una personalidad que, está alejada de la política, y uno no puede decir que, que forma parte de un partido político, milita, sino que lo dice desde el conocimiento y de cómo ella ha trabajado en la recuperación o en la aparición de personas y sobre todo de jóvenes, y el rol que tuvo en el caso María Soledad, ¿no? Daniel, muchas gracias, que tengas una buena jornada. Las claves del día, lo que hay que saber con el director del Chorrillero, Daniel Miranda.